Muy buenos días, queridos alumnos. Estamos en la clase de trigonometría. Hoy día vamos a hacer la hipérbola, pero vamos a dar un repasito de qué es elipse. Pero, ¿se acuerdan? Les dije la vez pasada de que estas figuras, la hipérbola, parábola, circunferencia y elipse, salen de esta clase de gráficas, ¿no? Si se dan cuenta acá, la circunferencia es cuando es perpendicular, cuando es de un costadito, sale la parábola. Cuando el plano corta a esta sección cónica en forma diagonal, sale la elipse. Y miren, cuando corta en forma perpendicular, es la hipérbola. Notan estas dos, acá hay como dos parábolas, ¿verdad? Esa es la hipérbola, pero ahorita vamos a conocerla. Simplemente quería que se den cuenta cuál es la diferencia entre estas cuatro gráficas que estábamos estudiando, porque hoy día vamos a terminar. Esto es para que, si ustedes necesitan, ¿no? Definición, que es una elipse. Habíamos dicho que es un lugar geométrico que tiene en común que todo punto tiene la misma distancia, la suma de sus distancias es la misma. ¿Hacia dónde? Hacia los focos, ¿verdad? Esto vamos a hacer un repasito para su examen nada más. Focos, de quiénes son los focos. Estos son los focos, los vértices, estos los covértices, ¿sí? Una cuerda, entre las cuerdas hay una que pasa por el centro, que es el diámetro, y hay otra que pasa por el foco y es perpendicular al eje focal. Este es el lado recto. El lado recto que tenía, el lado recto acá, ¿está? No está. No lo veo, pero por ahí el lado recto es, aquí es igual. Tiene una fórmula, ¿no? 2b al cuadrado sobre a. ¿Quién es a? ¿Quién es b? ¿Quién es c? Eso es lo primordial para hallar una gráfica, ¿sí? Si cuando la elipse está en su centro, coincide con el origen del plano cartesiano, entonces la distancia al foco es c, la distancia al covértice es b, la distancia al vértice es a, que por si acaso a también es esta distancia de aquí a acá. Por ende puedo hallar los tres utilizando el teorema de Pitágoras, pero ojo, a también es esta distancia de acá. Tanto así de que, por ejemplo, el lado focal es desde menos a hasta a, entonces sería 2a, ¿no es cierto? La distancia entre los dos covértices sería 2b, y la distancia de un foco al otro sería 2c, porque estas distancias son iguales. Si yo quiero hallar el área de la región elíptica, esto lo vimos la vez pasada, tengo que es a por b por pi. A por b por pi. Ahora, la ecuación de la elipse con el centro es x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Pero ¿qué pasaba? A ver si me hacen acordar ustedes, que esto es cuando la elipse es horizontal. ¿Qué pasa si la elipse es vertical? ¿Cuál sería su ecuación? Esto nos echó la clase pasada. ¿Cómo diferencio? Chicos, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Primero va el B, Miss. Exacto. Acá va el B y acá va el A. ¿Sí? Entonces este es cuando es vertical y este es cuando es horizontal. Por ende, entonces A sería esta, 2A es esto, 2B es esto, ¿no es cierto? Ahora, si la elipse es de un centro cualquiera que no sea el origen, la ecuación es x menos h y menos k, donde h, k, ¿quién es? Es el centro. A y B siguen siendo las mismas distancias, ¿no es cierto?
Ahora, igual cuando este es vertical, se cambia el b al cuadrado acá, se cambia el a al cuadrado acá, pero ojo, esto pasa en vértice, perdón, esto pasa en parábola, en circunferencia, elipse e hipérbola, de que al lado de x siempre está el h, al lado de y siempre está el k. En algunos casos, no en este, pero en algunos casos, por ejemplo, de la parábola, cambia este al cuadrado. Entonces da ganas de poner el h acá. No, si es y, viene el k. Y donde esté y, x, viene el h. ¿Estamos? Igual acá la excentricidad es c sobre a. Como c es menor que a, se tiene que la excentricidad siempre es menor que 1. Ojo, pestaña y ceja con eso, ¿no? De repente en un examen me pueden poner de que hallar la excentricidad y yo puedo eliminar algunos que sean mayores que 1, simplemente por esta propiedad. Entonces ya juego con menos respuestas. ¿A qué me refiero? Cuando damos un examen preuniversitario, hay algunas preguntas, perdón, hay algunas preguntas que de repente se nos escapen, no tenemos idea, como, no idea, sino que, de repente es muy larga, entonces puedo eliminar algunas respuestas con unas cositas así básicas como estas, ¿no es cierto? Ahora sí, a lo que vamos. ¿Qué es la hipérbola? ¿Se acuerdan que les dije que esta de acá es la figura de la hipérbola? Realmente es la parte roja, así y así, es como dos parábolas, ¿sí? La hipérbola van a ser muy poco, por eso vamos a hacer más, hasta el elipse entra más. Para hipérbola es poco, pero hay que saber. ¿Qué dice? Es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias, la vez pasada era la suma de sus distancias, ¿no es cierto? En la elipse, acá ¿qué es? La diferencia de sus distancias a dos puntos fijos del plano, llamados focos, es siempre igual a una cantidad constante positiva y menor que la distancia entre los focos, ¿sí? Acá, ¿se acuerdan que les dije que es como dos parábolas? Ay. Algo así. Entonces, los focos están aquí, como en la parábola, dentro de la parábola, ¿sí? Ahora, el centro es este, también hay en el caso que es 0,0 y en el caso que puede ser cualquier punto del plano. ¿Quién es B? La distancia entre quién. B y B' es la distancia entre los vértices, ¿sí? L, que es el eje focal, ¿cuál sería? Este es el eje focal y este es el eje normal. El eje transverso es este pedacito nada más de aquí a acá. Este de acá es el eje conjugado. Y profesora, de A, ¿de dónde sale? Este A sale de, igual que lo que habíamos visto en la elipse, A al cuadrado más B al cuadrado, C al cuadrado, ¿no es cierto? Tengo también las cuerdas, que puede ser así como esta, ¿sí? Así como esta. Ahora hay una cuerda focal. ¿Cuál es la cuerda focal? La que pasa por los focos. Y el diámetro que ya tenemos acá, que puede ser cualquiera de ellos. Y los radiovectores. En este caso tengo dos radiovectores. Este de aquí y estos dos. Sus ecuaciones. La ecuación de la hipérbola con centro en el origen. Si el centro es este, la ecuación de la hipérbola es x al cuadrado, a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado. ¿Cuál es la diferencia con la elipse? ¿Quién me dice rápido? En la ecuación, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo voy a distinguir si es elipse o es hipérbola?
A ver, fíjense en esta ecuación de acá y recuerden la ecuación de la elipse. Otra era suma. Exacto, en la elipse es suma, en la hipérbola es resta. Entonces, yo tengo acá, mira, la distancia del foco al foco, de foco a foco es 2C, quiere decir que del centro al foco es C, ¿verdad? ¿Qué más tengo? Y este es ya, la distancia de este covértice al centro es B, y la distancia del centro al vértice es A. ¿Sí? Ahora, igual entre ellos se cumple, ya no como la anterior vez que era al cuadrado, ¿no es cierto? Acá se cumple C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Ahí está la pequeña diferencia. La ecuación de la hipérbola cuando el centro es H, K. La única diferencia es de que en H y en K ponemos los valores del centro. Igual cambia solo los valores de estos dos como en la elipse cuando la hipérbola es vertical, se me fue la palabra. Ahora, hay una pregunta que de repente se haga o no se haga. ¿Solamente la hipérbola puede ser así, así? O en todo caso, la elipse solamente puede ser así y así. No, ambos pueden venir así, incluso la hipérbola así. En estos casos, la parábola no hay problema. Pero eso ustedes van a agarrar en la universidad porque tienen otras propiedades un poquito diferentes, pero no diferentes, sino un poquito más complicadas. Pero realmente eso es para los que van a hacer ingenierías. Y para la pre no les piden ni de broma, eso no entra, ¿sí? Tenemos que la excentricidad es C sobre A, igual que en la elipse. Acá tenemos una cosa. ¿Se acuerdan de esta palabra? ¿Qué es asíntota? ¿Quién se acuerda que era una asíntota? No se van a tocar. Unas rectas que no tocan a quién, a la figura, que en este caso es una hipérbola. Entonces, ¿quiénes serían las asíntotas? Esta y esta. Estas dos son las asíntotas. ¿Qué quiere decir? Que la figura va a acercarse cerca, va a seguir, porque esto va al infinito, ¿no es cierto? Cerca, va a llegar un punto en donde se acerca tanto que da un salto y llegamos acá. Lo mismo pasa cuando voy acercándome, viene acá y salta acá, ¿sí? Y viene así. Estas dos rectas son las asíntotas y su ecuación es bx más ay igual a 0, bx menos ay igual a 0. ¿De dónde saco el b y el a? De acá. Y si tuviera la necesidad de sacar un c, hay un teorema de Pitágoras, ¿no? Ojo acá, la distancia entre los vértices de la elipse es 2a, ¿sí? Esta distancia. Siempre hay que tener en cuenta eso. Vamos a hacer ejercicio de ambos. De la hipérbola vamos a hacer muy poco, es más que ustedes conozcan, que vean la diferencia entre la elipse y la hipérbola, pero es muy poco probable que entren en su examen preuniversitario. Sí, que ahorita eso es lo que nos está interesando, pero es bueno que sepamos. Determina la ecuación de la elipse si F1 y F2 son sus focos. En la clase pasada hicimos más teoría y no hicimos práctica de eso. ¿Está fácil? ¿No está fácil? A ver, sí. Dice, determine la ecuación de la hiper. Esta es echada. Entonces, ¿cómo sería su ecuación? Y está en el centro, en 0,0. Su ecuación sería x al cuadrado sobre ¿quién? Sobre a cuadrado. A cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado. Esto es igual a ¿cuánto? 1. ¿Quién era A?
A era la diferencia de Hipotenusa. aquí a acá, ¿no es cierto? Este. Y por ende este de acá. ¿Quién era B? Este es B. Sí. Y este de acá es C. Entonces automáticamente por mi ¿qué se llama este triángulo notable? Si este es 4, ¿cuánto va a valer A? 5. 5. ¿Y cuánto va a valer C? 3. 3. Entonces acá sería x al cuadrado sobre A 25 más y al cuadrado sobre B. ¿Cuánto vale B? 4 al cuadrado, 9 es igual a 1. Y se hizo fácil, ¿verdad? No sería 16, ¿no? Acá es A y B, ay, verdad, es 4, ¿no? Tienes toda la razón, digo B y pongo C. Ya, es B al cuadrado, B es 4, es 16. Ahora me dice, para la ecuación de la hipérbola, 9x al cuadrado menos 4y al cuadrado es igual a 36. ¿Qué me dice? Halla las coordenadas de los vértices y de los focos. ¿Cuáles son los vértices? Estos son los vértices, ¿no es cierto? Entonces yo necesito saber la A. Y para los focos, ¿qué necesito? Saber C. Entonces, si mi ecuación tiene que ser así, automáticamente, porque no tiene otra X y otro Y, ¿no es cierto? Tiene que ser de esta manera. Entonces, yo voy a dividir todo entre 36. Me quedaría 9 entre 36, x al cuadrado es igual a 4, y al cuadrado es igual a 9, 1. Ahora ya está de esta forma. ¿Cuánto valdría A? Chicos, ¿cuánto valdría A? 2. Miren dónde está el mayor, acá, ¿no? A siempre es el mayor. ¿Cuánto valdría A? 3. 3. Y B valdría 2. Acuérdense que A siempre es el mayor, quiere decir, ¿cómo sería esta gráfica si me pidieran hacerla? ¿Horizontal o vertical? ¿Cómo Creo que se vertical. vertical? Porque el mayor está en Y. Cuando el mayor está en X es horizontal. Cuando el mayor está en Y es vertical. Pero sigue siendo A el mayor. ¿Cuánto valdría C? ¿Cómo era? A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Siempre que necesitemos teorema de Pitágoras, el mayor representa la hipotenusa. Entonces, A al cuadrado es 9 menos 4 igual a C al cuadrado. ¿Cuánto vale C? Raíz de 5. Raíz de 5. Ya está. Entonces, halla las coordenadas de los vértices y los focos. El foco, ¿cuál sería su coordenada? Como es vertical, el foco está en el eje Y. Entonces sería 0, C. ¿Cuánto vale C? La distancia del centro al foco es C, ¿verdad? ¿Cuánto vale C? Raíz de 5. Entonces este punto sería 0, raíz de 5 y el de abajo 0, menos raíz de 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es así, ¿no es cierto? La gráfica es de esta manera.
no tan fea, pero sí. ¿Qué más me dice? Halla las coordenadas de los vértices. Ya tengo las coordenadas de los focos. Esto es de los focos. Y de los vértices, ¿cuál es? De 0 a aquí es A. Entonces sería, ¿cuáles serían las coordenadas de los vértices? Seguimos con 0. 0, ¿cuánto? ¿0, cuánto? Chicos, la distancia del centro al vértice es A. ¿Cuánto vale A aquí? 3. 3. Entonces, ¿cuál sería la distancia, la coordenada del vértice, de uno de los vértices? 0,3 y el otro 0, menos 3. Acuérdense que acá es el vértice, acá es el foco y este sería el covértice, que es B. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá, hijos? Miss, no cambia nada que en la ecuación tenga un menos, ¿no? Opa. No, hemos leído mal, acá no es este. Sale lo mismo, espérense. No es elipse, es hipérbola. Es hipérbola. Entonces lo que va a cambiar, gracias hijo, muchas gracias, yo no había visto esto. Lo que va a cambiar es esto de aquí. Yo como buena estoy leyendo para elipse y ni siquiera he leído. Sigo con esto, ¿verdad? Entonces, ¿no? Muchas cosas han variado acá. Vamos a hacer de nuevo. Ay, este estaba bien. Vamos a hacer de nuevo, hijos. Sí, discúlpenme. Lapsus brutus, gracias Martincito. Si es menos, no es elipse, es hipérbola. Y acá dice hipérbola, pero como yo soy media ciega por lo visto, o solo miro lo que quiero, acá sería x al cuadrado sobre 4 y al cuadrado sobre 9 es igual a 1. Entonces, los focos en la ¿cómo se llama? En la elipse, ¿cuáles eran? Sáquenle una fotito a esto, por favor. La distancia, no una captura, porque vamos a utilizar, ¿sí? Ya está. ¿Puedo pasarlo? Ya. Entonces, la distancia a los focos, en este caso, es A. Acá estamos mal. La distancia a los focos en este caso es A. Vamos a ver. Y para la ecuación de la hipérbola, hallan las coordenadas de los vértices y los focos. Tengo este es A, este es B. Entonces, en este caso C, ¿se acuerdan que C era el que era mayor? Acá me varía todo. ¿Cómo he visto burrita? Ya. Entonces, ¿cuánto vale C? No sé. A al cuadrado, 81, ¿verdad? No, sí. Acá es... Este es 2 y este es 3. Acá sería 9 más 4. ¿Cuánto sería C? Raíz de 13. Ahora, el foco, la distancia de C del centro al foco es C. Entonces, ¿cuál sería el primer foco?
chicos? Raíz de 13. 0, raíz de 13, y el otro 0 menos raíz de 13. ¿Cómo cambió? Ya, ahora, ¿qué más me pide? Ya les coordinadas los vértices y los vértices B1 y B2. En esa captura que les pedí, la distancia sí, está bien. La distancia del vértice sería A. Entonces, ¿cuál sería? Este es A. Este de acá es C. Bueno, hasta acá. ¿Cuánto sería? A, ¿cuánto vale A? 3. 3. Entonces acá sería 0,3 y 0, menos 3. Ya está. Por lo que es verde. Es hipérbola. Seguimos. Este pueden hacer ustedes. ¿Se parece mucho al que hemos hecho antes? ¿O no? A ver, un minutito. Se parece mucho. Solo que no es triángulo notable. Háganlo. Es más, vamos a hacer una cosa para que tengan idea. Saquen captura a esto rápido. ¿Ya? ¿Puedo cambiar el problema? Sí. Ya está. Entonces, Miss, ¿cuál es la fórmula del área de una elipse? de la elipse, la fórmula del área es A por B por pi. Mándenme a mi WhatsApp. ¿Salió? Au. Una pregunta, la distancia de aquí a acá, ¿qué se llama? B. La distancia de aquí a acá se llama C. Y esta distancia es A. ¿Cuánto vale A? Ya mandó Mauricio, me mandó Denis, mandó Martín. Muy bien. Entonces, ¿cuánto sería A? Teorema de Pitágoras. A al cuadrado es igual a 5 por 5, 25, más 12 por 12, 144. Y entonces sería A es igual a la raíz cuadrada de 169, por lo tanto A es 13. Y el área que dijimos que era A por B por pi. ¿Cuánto es A? 13.
Ya mandó Julio también, muy bien. ¿Cuánto es B? 5. 13 por 5, 65. Determina la ecuación de la elipse que tiene su centro en 0,0 cuyos focos son de los puntos E. Esto sí se puede, ¿no es cierto? Las longitudes de los radios vectores. Calcula las longitudes de los radios vectores al punto M 5,2 de la hipérbola. Ya. ¿Qué pasa cuando tengo así? Acordarme que mi formulita de la hipérbola, ¿a qué es igual cuando tiene la... ¿Qué se llama esto? Cuando no tiene el centro en el origen. Es a al cuadrado menos y menos k. ¿Qué puedo hacer acá, hijos? ¿Qué puedo hacer acá? Completar cuadrados. Entonces primero ponemos estos dos. 9x al cuadrado menos 54x. Acá menos 4y al cuadrado más 8y es igual a menos, vamos a poner acá, más 113. Ya está. ¿Qué hacemos acá, chicos? Se completa cuadrados, pero primero sacamos el 9, me quedaría x al cuadrado menos, ¿qué me queda acá? 6, ¿verdad? Acá 4 y al cuadrado menos, acá me cambié, menos 2y más 113. ¿Cómo se completaba cuadrados? A ver, ¿me ayudan? El primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, siempre se pone esto. Entonces, ¿quién sería el segundo? 3 más 3 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Yo no puedo poner el 2 porque me dé la gana, tengo que poner el 2 para que se anule. No puedo poner 3 al cuadrado porque quiero. Si quiero, le pongo lo contrario para que se anulen, pero puedo utilizarlo así, ¿verdad? Acá, otra vez multiplicamos por 2 y sobre 2 me quedaría 1, entonces acá sería más 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Utilizamos esto de aquí. Sería 9 por x menos 3 al cuadrado menos 81, ¿verdad? 3 por 3, 9 por 9, 81, menos 4 y al cuadrado, no, y no más, y menos, ¿quién? Y menos 1 al cuadrado más menos por menos, ¿no es cierto? Más 4 más 113 es igual a 0. Dejo estos que me conviene acá. Y menos 1 al cuadrado. ¿Cuánto quedaría acá? 113 más 4, 117. Más 81, perdón, menos 81, 36, ¿verdad? Más 36, entonces acá sería menos 36. La pregunta, oye, yo digo una cosa y lanzo
¿Qué puedo hacer aquí? Todo sobre 36. Acá me quedaría x menos 3 al cuadrado sobre 4 menos y menos 1 al cuadrado sobre 9 es igual a menos 1. Pero yo no puedo tener menos 1. Entonces vamos a cambiar esto. Simplemente cambiamos acá. No hay problema por el orden, ¿verdad? Y ya tengo los valores. ¿Qué me dice? Calcula las longitudes de los radiovectores al punto 3, de los radiovectores al punto 3,4 de la hipérbole. ¿Quiénes son los radiovectores? ¿Se acuerdan que habíamos visto acá FP? ¿Dónde está? Bueno, los radiovectores. Aquí está. FP y FP'. ¿Quién es este? FP al punto y FP'. Porque yo tengo este punto acá. Entonces este es el que me da. ¿Sí? Yo creo que vamos a continuar con el elipse una clasecita más, porque ahorita se abrió el examen hace 8 minutos. ¿Sí? Para su examen simplemente va a entrar a la próxima semana un poco de teoría de hipérbole. Esto vamos a pasarlo para la próxima semana. Por ende, su tarea ¿sí? Esta es su tarea, sí se puede, las 5, ¿sí? No he puesto ninguna así de este estilo, porque se supone que íbamos a hacerlo. Estos los vamos a dejar para la próxima semana y esta es su tareita. Tómenle por favor una captura.